a otro episodio de WhatsApp Prof. Bienvenido de nuevo Walter, bienvenido de nuevo Martin. Fue una serie muy linda que se transmitió mientras tomábamos un descanso. Sí, y creo que la gente se pregunta, ¿dónde está WhatsApp Prof? Ya deberían saberlo a finales de año. Sí, hay un pequeño programa y luego dentro de unas semanas seguimos con WhatsApp Prof. Y no es que no hayamos trabajado, pueden ver que hubo mucho trabajo. Sí, estuvimos muy ocupados, pero sí, el Señor ha bendecido todo esto. Y ahora estamos al comienzo de un nuevo año, 2024. Y ya sabes, Martín, están sucediendo tantas cosas y la gente quiere saber dónde estamos en la corriente del tiempo. Y algunas personas dicen, ¿sabes? ¿Es realmente necesario saber todas estas cosas, etcétera? Así que hablamos un poco sobre los acontecimientos actuales y veamos hacia dónde nos dirigimos como pueblo. Sí, porque se rumorea mucho sobre muchas cosas que suceden en el mundo y se genera mucho miedo. Sí, hay mucho miedo otra vez. Así que comencemos con una palabra de oración, entonces podemos comenzar la discusión. Padre Celestial, te damos gracias porque estamos de regreso aquí y podemos comenzar un nuevo año con muchas cosas sucediendo. Y te pedimos que nos ayudes durante este año y también a través de las discusiones. Ilumina nuestras mentes con el Espíritu Santo, guarda nuestros pensamientos y gracias por todo esto. En el nombre de Jesús, amén, amén. Ahora vamos a hablar de la guerra civil, la tercera guerra mundial, y estamos preparados. Pero como dices, están sucediendo muchas otras cosas. Un nuevo virus está en el aire llamado X, 20 veces más potente que el anterior. Y ya sabes, mucho alarmismo y mucha legislación que quieren implementar como consecuencia de nada. Sí. Bueno, eso es lo que sabíamos desde el principio. Y eso no va a parar. No. Así que profundicemos en ello. Esta es la cita de la Review Herald. En las últimas escenas de la historia de esta tierra, la guerra hará estrago. Entonces, eso es un axioma. Habrá pestilencia, plaga y hambruna. Las aguas del abismo se desbordarán sus límites. Las propiedades y la vida serán destruidas por el fuego y las inundaciones. Deberíamos estar preparándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que le aman. Hay un descanso del conflicto de la tierra. Entonces, Martín, básicamente podemos esperar agitación en este mundo. Podemos esperar el tiempo de angustia como nunca fue. Podemos esperar incendios. Podemos esperar inundaciones. Podemos esperar catástrofes por tierra y por mar. Y podemos esperar guerra. Pero, y no olvidemos esto, hay ángeles sosteniendo los vientos. Sí, todavía se aferran a ello. ¿Y cuánto tiempo aguantarán el viento? Hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Ahora, el tiempo del sellamiento tiene lugar cuando se promulga una legislación que deja sin efecto los mandamientos de Dios. Entonces, esto viene y va a suceder. Pero tenemos una pequeña ventana de oportunidad hasta que se supere el límite máximo. Sí. Así que nos dirigimos hacia todo eso y bastante muy rápido. Así que aquí hay un artículo en The Economist del 21 de enero. Es muy reciente. Entonces, Estados Unidos e Irán cada vez están más cerca del borde de la guerra. Y en los 100 días transcurridos desde que Hamas atacó a Israel el 7 de octubre, el presidente Joe Biden ha tratado de ayudar a Israel a ganar su guerra en Gaza y evitar que el conflicto se convierta en una guerra regional con Irán y sus apoderados. Es sorprendente cómo siempre hablan de los representantes, pero Occidente es tan culpable de tener representantes como todos los demás, ¿verdad? ¿No es la OTAN que está llena de representantes?
Según el Comando Central estadounidense, se dispararon múltiples misiles balísticos y cohetes contra la base de Al-Assad al oeste de Irak, según los informes del Comando Central estadounidense. Dicen que las baterías de defensas aeropatrios interceptaron la mayoría de ellos, pero algunos impactaron la base, provocando conmociones cerebrales o heridas de otro tipo, y a un número desconocido de estadounidenses y los iraquíes, incluso en Estados Unidos, han tomado represalias con sus representantes. Joe Biden ahora enfrentará una presión mayor para que tome medidas más energéticas contra el propio Irán. Es un dilema, no hacer nada en Estados Unidos parece débil, tomar represalias, y el presidente se arriesga a una nueva guerra en un año electoral. Entonces, Martín, ¿hay rumores de guerra? Sí. ¿Y hay guerras? Sí. Entonces ambos están ahí. Entonces la cita que leemos es correcta. Y la Biblia también tiene razón, según Mateo 24. Sí, tienes una guerra como esta y será catastrófica, porque tarde o temprano presionarán botones porque ya están amenazando con presionar botones. Y no se trata solo de Estados Unidos y Oriente Medio. Es Rusia, es China, es Japón, es Filipinas. Todos están involucrados. Corea del Sur y Corea del Norte. Por eso hay muchos rumores de guerras. The Sun informa, eje del mal, Kim Jong-un y Putin prometen formar un nuevo orden mundial en una escalofriante advertencia a Occidente mientras los tiranos intensifican el Frente Unido contra Estados Unidos. Y aquí nuevamente, al igual que en la Primera y Segunda Guerra Mundial, hay definiciones de quién pertenecen a quién. Sí, y ese es el eje del mal y quién es la fuerza del bien, ¿ok? Entonces, ¿la gente va a elegir bando? Sí, sí, realmente lo harán. Y eso es realmente algo muy importante porque ¿hay un lado bueno de la guerra? No. Y si usted tomara las armas y disparara a través de las líneas enemigas al enemigo de allí, ¿cómo sabría usted que no está matando un hermano o hermana en Cristo? Exactamente, eso es lo principal. Entonces, si usted es un creyente y está desde el lado de la cerca, disparando a ese lado de la cerca, alguien como usted acaba de decir, bueno, como tú acabas de decir, puede ser un creyente o tu hermano. Ahora, es interesante, Martín, que si te remontas a la época de la guerra civil en los Estados Unidos, eso es realmente que se consolidó la idea de que si eres un verdadero creyente en Cristo, realmente deberías ser un no combatiente. Eso es muy cierto porque eran hermano contra hermano, literalmente sí. Y deberíamos involucrarnos. Nuestra opinión siempre ha sido que somos observadores. Que somos observadores. ¿De qué manera estamos involucrados? Creo que la única manera en que estamos involucrados y comprometidos es tomando decisiones firmes por Cristo y la paz y asegurándonos de no involucrarnos en ningún eje del mal. Ahora verás, hay gente que cree que tomar las armas es por una buena causa, porque es religiosa, es buena para Jesús. ¿No sería eso un doble engaño? Estoy seguro que lo es. Si se toma, por ejemplo, la guerra entre Ucrania y Rusia, son personas que dicen que tienen que tirar bombas y tomar las armas para establecer la paz. Entonces hay que hacer la guerra para hacer las paces. En otras palabras, uno debe superar al otro. El almirante Rob Bauer, jefe del Comité Militar de la OTAN, ha pedido a Occidente que se prepare para una guerra, añadiendo que la alianza necesita una guerra, una transformación bélica. Entonces se están preparando para la guerra, ¿verdad? Están hablando por todo el mundo, Europa, quiero decir, recientemente en Suecia, se están preparando y todo se ha intensificado. Bueno, leámoslo. La advertencia del Ministerio de Defensa de Suecia advierte que se preparen para la guerra. El público entró en pánico. El comandante y jefe de la Fuerza Armada Sueca, General Mikael Biden, que visitó el frente oriental de Ucrania en diciembre, también habló en la conferencia el domingo y advirtió a todos los suecos que se preparen mentalmente para la posibilidad de una guerra, ya que su nación está a solo 2 pasos
de ser miembro de la OTAN. El mundo enfrenta un panorama de seguridad con mayores riesgos que en cualquier otro momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Apoyamos a Ucrania, a nuestros aliados y al orden internacional basado en normas. Martín, ¿notas una insinuación allí? Sí, que algunos se basan en reglas y otros no. Sí, exactamente. Y lo hacemos de palabra y de hecho como arsenal de la democracia. El ministro de Defensa Civil dijo que todo esto no se seguirá más que antes. Y esto comienza con la comprensión de que defender Suecia es un asunto que nos corresponde a todos. Y sabemos por nuestros amigos en Suecia que hay mucha presión para unirse al movimiento y prepararse para luchar por estos principios. Verás, la cosa es que no la puse aquí, pero en el artículo también dice que habían personas comprando en las calles, ya sabes, vaciando los estantes y todas esas cosas ante la amenaza de guerra. De modo que el mundo está al borde de la confusión. Los ángeles sostienen los vientos. ¿Por qué mantienen los vientos, Martin? Para que el evangelio todavía pueda ser llevado al mundo. Sí, y debe llegar un clímax. Y una vez que el mundo haya hecho una elección, ya sea a favor o en contra de los caminos de Dios, entonces los vientos se desatarán. Por eso no tardará en llegar. Debes tomar esa decisión ahora. Esa decisión está frente a la puerta. Y esta es la razón por la que hacemos cosas como esta. Este es un artículo de Brad Barr. Pero toda esta es la información filtrada muy recientemente. Médicos militares alemanes advierten sobre la Tercera Guerra Mundial con Rusia para el 2025. Cientos de miles de tropas estarán desplegadas en Europa. Así que esto ya no es solo un rumor, no. Esto realmente está sucediendo. Y lo mismo ocurrió en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Las cosas estuvieron agitadas todo el tiempo hasta que realmente sucedió. Sí. El ministro de Defensa detalla los detalles de un posible camino hacia el conflicto entre Rusia y la OTAN, comenzando el próximo mes. Así que, en otras palabras, esperan una escalada y finalmente empieza la guerra. Según el escenario presentado por el ejército alemán, el Kremlin comenzaría una movilización de 2.000 soldados en febrero y lanzaría renovados esfuerzos para capturar la capital ucraniana, que falló al hacerlo al comienzo de la invasión en el 2022. Esto seguiría con una serie de ciberataques y otras de guerra híbrida emprendidas por Moscú con la intención de desestabilizar a los estados bálticos. Ahora, han estado hablando de ciberataques durante mucho tiempo, ¿no? Sí, Klaus Schwab lo dijo, que la pestilencia 19 será como una pequeña perturbación comparado con los ciberataques. Ahora, ha hablado Martin de que si un ciberataque golpea a los Estados Unidos y destruye o apaga la red eléctrica, ¿cuál es el estimado de personas muertas? 90%. Creo que el 95% dijeron. Eso significa que toda la población ha desaparecido, ¿cierto? Ahora, sea así o no, esta es la información que está circulando en Internet. Ahora mismo, si tomamos el año 2025, dicen que podría haber esto. Y recordemos que Deagel dijo que habrá una disminución en la población y habrá un aumento en la actividad demoníaca. Entonces, Martín, pongamos esto en forma de secuencia. Entonces, los vientos están siendo retenidos hasta que el pueblo de Dios sea sellado. Cuando el pueblo de Dios sea sellado, traen el fuerte clamor. El fuerte clamor es una ventana de oportunidad para que el mundo acepte la información de los 3 ángeles y el 4º ángel. Si lo rechazan, entonces se vuelven parte del problema y reciben las plagas.
Una vez que las plagas comienzan a caer, el caos estalla por todas partes y los vientos son sueltos. Sí, incluso antes de las plagas. Habrá tremendas y estas calamidades serán culpadas a aquellos que no quieran seguir el sistema. Así que podemos esperar brotes de catástrofes, guerras y calamidades comenzando antes de las plagas. En otras palabras, mientras el periodo de gracia esté en el mundo, mientras aquellos que han sido sellados traen el fuerte clamor. Y luego, cuando los vientos son sueltos, entonces tenemos este escenario. Y veremos por qué la Biblia habla de que miles caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ahora, hemos estado mirando esos versos por más de 1,5 siglos. Y la gente dirá, alarmista, Martin, esto ya no es un rumor. Creo que estamos al borde de cosas muy interesantes. Y la otra cosa que también quería decir al respecto es que recuerden lo que decía ese documento de Deegan, que puede deberse a una guerra, podría deberse a desastres naturales, podría deberse a calamidades, pero no a pandemias. Y también dijeron eso, por lo que se puede decir que ocurre una falla, que si ocurre una falla en la red, lo veremos también, puede ser causado por un ciberataque en cierto modo. Ok. Veamos qué tiene que decir Donald Trump sobre el asunto. Hola, señor presidente, gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Claramente no es un secreto que nuestro país está sumido en el caos. El mundo está en caos. Lo que pasó con Yemen y los ataques accidentales de los últimos días, Ucrania, Palestina, ni siquiera sabemos dónde está el secretario de Defensa en este momento. ¿Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial? Creo que es lo más cercano que hemos tenido. Y sabes, Joel, esta no será una guerra normal. Esto no será, como digo, tanques, ejércitos corriendo de un lado a otro, disparándonos unos a otros. Estas son armas de destrucción masiva como nunca nadie la ha visto. Y esto es aniquilación. No es una guerra mundial como estamos acostumbrados a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, que fueron horribles. Eso es mucho más grande que eso. Eso es, ya sabes, aniquilación. Y tenemos gentes que no podemos juntarnos a orar. Nuestro presidente no puede hablar. No puede ni siquiera pronunciar una oración. Ok, Martín, hay un cierto porcentaje de campaña allí. Sí. Así que tenemos que tomar eso con el mensaje. Pero de todos modos, están hablando de una gran guerra. Y él dice, y simplemente no es que simplemente lo diga ahora, lo ha dicho varias veces. Hicimos un episodio que ni siquiera puedo recordar hace mucho tiempo, hace unos años, que también tenía el mismo escenario, pero realmente ha aumentado desde entonces, definitivamente ha escalado. Y luego, por supuesto, tiene el reloj del juicio final. Esto viene del 22 de enero del 2024. Actualización del reloj del juicio final está llegando, ya que estamos más cerca de la medianoche que nunca. Para aquellos que no están familiarizados con él, el reloj del juicio final está diseñado para mostrar cuán cerca está la humanidad de una catástrofe global causada por tecnologías creadas por el hombre. Y este año se actualizó el 23 de enero. Martín, eso es muy fascinante, porque está ahí. Está ahí. Y no lo sabes. Se actualizará. Ahora bien, esto ni siquiera incluye a la inteligencia artificial ni ninguno de esos problemas. Pero ¿no es interesante que también usan más cerca de la medianoche y la Biblia también habla de la medianoche? Entonces, Martín, ¿se da cuenta el mundo que estamos al borde del abismo? Está bien, hay una pregunta triste. ¿Se dan cuenta del pueblo de Dios de que estamos al borde del abismo? No, estamos dormidos profundamente, dormiremos hasta la medianoche. No sé qué pastilla están tomando para dormir, pero están roncando. Esta es la primera oportunidad en la historia del mundo para llevar este mensaje a la gente. Ahora, se habla mucho de que las élites se preparan para este tipo de escenario. ¿No es así? Sí. Bueno, también hay todo tipo de reuniones al que asisten. El Foro Económico Mundial está por todos lados.
Las élites siempre parecen saber mucho, pero el resto no. Bueno, ya sabes, no solo son las élites, sino que veremos cómo se están preparando, construyendo búnkeres y todo aquello y lo otro. Y si miramos eso a nivel nacional, muchos búnkeres han sido construidos por muchas naciones. Y si tomamos ese edificio serpenteante en el Vaticano, es incluso un búnker nuclear. Entonces la gente se está preparando para este tipo de cosas. Y por supuesto, los presidentes del mundo han aparecido en las noticias preparando búnkeres, etc. Pero veamos este video. Bueno, el mío es un poco oscuro, simplemente siento mucha presión de que el 2024 pueda ser el año del evento del Cisne Negro. Este es un evento de seguridad nacional con un alto impacto, es muy difícil de predecir. Personas poderosas del mundo se ven a sí mismas como absolutamente incapaces de crear un futuro en el que todo estará bien. Un complejo colosal en la isla de Hawái completo con un enorme búnker apocalíptico. ¿Qué pasa con los multimillonarios y sus búnkeres apocalípticos? Quiero decir, la pregunta es, ¿qué saben ellos que nosotros no sepamos? ¿Se están preparando para algún tipo de desastre a gran escala? Para ser honesto, estoy un poco preocupado por eso. Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Meta, ha comenzado a prepararse para el fin del mundo. ¿Hay algo que Zuckerberg parece saber y nosotros no? ¿Cuántos han visto al último de nosotros en Apocalipsis Zombie? Este muro de roca de 6 pies de altura a lo largo de Coral Rock en Pilar ha sido comparado en broma con el muro que Donald Trump quiere entre Estados Unidos y México. El muro protege la propiedad de 700 acres. El multimillonario Mark Zuckerberg tiene esa cantidad de dinero. Cuando eres multimillonario, subes al espacio, busca otro lugar donde vivir o bajas. El multimillonario de Oracle, Brad Franderlus, gastó recientemente $51 millones en 2.000 acres de tierra de rancho. La isla hawaiana de Lanai ahora pertenece en su totalidad al multimillonario de Oracle Group. Ellison Biso en Florida gastó 147 en Florida en la compra de 2 mansiones en India de Green Island, mientras que el director ejecutivo de AI, Sam Altman, y el capitalista de riesgo Thiel tiene su propio pequeño acuerdo con el que tomará un avión en la propiedad de Thiel en Nueva Zelanda en caso de un evento apocalíptico. Thiel ha estado luchando contra el gobierno durante 2 años, intentando construir su propio complejo de habitaciones directamente en el paisaje, un búnker del juicio final con ventana de ver las mejores vistas del mundo, al igual que el resto del mundo. Bernard Space posee ahora al menos 4 de los que sabemos, 3 en el Caribe y 1 en Fiji, que es prácticamente inaccesible al público. Los multimillonarios entienden que están jugando un juego peligroso, que se están quedando sin espacio para externalizar el daño causado por la forma en que operan sus empresas. Con el tiempo habrá ya, sabes, el malestar social que conducirá a tu perdición, razón por la cual estas mismas personas están buscando crear. Bueno, están preparando muchos búnkeres en muchas islas. Sí. Ahora, Martín, eso es tan ridículo porque la Biblia dice que todas las islas desaparecerán. ¿Qué van a hacer? No, pero ese es el gran tiempo de angustia cuando caigan las plagas. Sí, pero ¿qué pasa si al final hay algo interesante en este? Por ejemplo, este tipo dijo sobre los disturbios y luego pueden huir. Así que no solo hay guerra entre naciones, sino ¿qué pasa con la guerra civil? ¿Qué pasa con la guerra civil? Guerra civil y malestar interno. También se habla mucho de eso. Así que, Martín, podemos esperar muchos disturbios civiles, ¿verdad? Es posible que podamos esperar una guerra civil. Creo que es más posible en varios países. Sí. No está excluido nuestro país. Aquí en Sudáfrica definitivamente no está excluido Europa. Definitivamente no está excluido ni siquiera en el bloque del este. No. ¿Y qué pasa con los Estados Unidos de América? Bueno, hay algunos movimientos realmente inquietantes. Entonces, si se produce un ataque cibernético o hay una falla en la red y la división entre aquellos que han podido cuidar de sí mismos y aquellos que no han podido cuidar de sí mismos se hace mayor, entonces puede haber un tremendo malestar civil, ¿cierto? Es casi también como si estuviéramos preparados y sensibilizados ante esto.
Sí, las películas ciertamente están haciendo su trabajo de sensibilizando a la gente. Echemos un vistazo a este clip de Tucker Carlson. Y hemos llegado al punto en el que está tan condensado en una maleta, bomba sucia, sea lo que sea, que definitivamente podrías montar una de esas y conectarla a un misil Scott. Ponlo en un barco de carga frente a la costa de los Estados Unidos, envíalo a cierta altitud y hazlo explotar. Y como eso tendría lo que llaman un superamplificador, que es un pulso electromagnético. Lo mismo ocurre con un evento geotérmico sobre el Sol. Lanzan un misil, tienes una bomba nuclear, explotó a 400 kilómetros sobre la Tierra en el espacio. Básicamente, no lo verás. No verás la explosión porque está en el vacío del espacio. No lo oirás. No matarán gente, pero los rayos gamma que se extienden abarcarían la mayor parte de los Estados Unidos y eliminarían esta misma red. Y dentro de ella podrían causar un corte de energía en todo Estados Unidos durante meses, incluso años. Tendríamos el mismo escenario que odiamos. Entonces quiero decir, incluso jugar con esto, pero si eso sucediera, si una gran parte de los Estados Unidos se quedaría sin electricidad durante un año, quiero decir, ¿eso significaría que sería un evento de extinción? Sí, se hizo un estudio de que el 90% de la población estaría muerta dentro de un año. Ya sabes, en 1800, durante este evento de Corriton, quiero decir, una cosa era que no dependíamos de la electricidad, ya sabes. Y todo el mundo tenía una vaca, si querías leche, si tenía un caballo, si quisiera conducir. Tu coche no funcionaría. Lo harías sí, como lo hace ahora. Tu teléfono no funciona. Así que, Martín, no es necesario que suceda, pero están hablando de eso. Bueno, digámoslo de esta manera. Es que puede suceder. No es decir que sucederá, pero no hay nada que te diga que no pueda suceder, porque esto está ahí para que suceda. Si alguien hace esto, tendrás ese problema. Ahora, estamos en una posición muy afortunada aquí en Sudáfrica, porque tenemos cortes de energía todo el tiempo. Entonces, una falla en la red es un hecho para nosotros y, ya sabes, estamos preparados para ello, pase lo que pase. Y hasta bromeamos con eso. Pero si tomas esta fotografía y la transfiere a una nación donde hay tormentas invernales y de repente las ciudades se quedan sin calefacción, esa sería una historia diferente. Pero incluso como dijiste, recuerda que nos quejamos del corte de energía que tenemos. Pero no lo tenemos sin durar un mes o 2 meses, ¿no? Después de eso, ni siquiera la batería funcionaría. O el diésel estaría fuera. Bueno, sería bueno. Si algo como esto, digamos, se pueda decir que algunas cosas aterradoras pasaría, sí. Sobre todo porque nos hemos acostumbrado tanto a vivir de esa manera. Pero tenemos una advertencia que es cultivar nuestras propias comidas. Cuidarnos a nosotros mismos y salir de la ciudad. Salir de la ciudad. Ok, Martín, ahora vamos a ver algunos clips de películas. Solo infórmanos de lo que está pasando aquí. Sí, bueno, hay 2 películas. Una ya salió y la otra aún está por salir. Una es Dejar el mundo atrás y esa es similar a lo que acaba de explicar Denny Quaid. Y aquí hay un evento allí. No se permiten celulares y todo simplemente se derrumba. Y la segunda trata sobre la guerra civil. Entonces, es interesante que mientras todo esto sucede en todo el mundo, es como si nos preguntáramos, ¿estamos insensibilizados sobre lo que está ocurriendo? ¿Estamos preparados para algo? Echemos un vistazo. Hay un programa en particular que aterrorizó a mi cliente. Una simple maniobra de 3 etapas que podría derrocar el gobierno de un país desde adentro. La primera etapa fue el aislamiento. Desactivar su comunicación de transporte.
hace que el objetivo sea sordo, mudo y paralizado lo más posible. Prepárelos para la segunda etapa. El caos sincronizado los aterrorizó con ataques encubiertos y desinformación, abrumando sus capacidades de defensa y dejando su sistema de armas vulnerables a los extremistas de su propio ejército. Si un ejército o motivo claro, las personas comienzan a enfrentarse entre sí con éxito. La tercera etapa se producirá por sí sola. Ataque. Guerra civil. 19 estados se han separado. El ejército de los Estados Unidos intensifica su búsqueda. La Casa Blanca emitió una advertencia a las fuerzas occidentales, así como la Alianza de Florida. El presidente 3 mandatos aseguró que el levantamiento se abordará rápidamente. Supongo que somos conscientes de que esto es como una guerra civil bastante grande que se está produciendo en todos Estados Unidos. Por lo que vemos en la noticia, parece que es para los mejores ciudadanos en Estados Unidos, la llamada Fuerza Occidentales de Texas y California, que sufrieron una gran derrota a manos del ejército estadounidense. Señor presidente, lamenta el uso de ataques aéreos contra ciudadanos estadounidenses. ¿Hay algún tipo de malentendido aquí? Somos americanos. Ok. Bueno, ¿qué clase de americano eres? Dios bendiga a América. Guerra civil. Ok, así el teatro jesuita está preparando el mundo. Bueno, Martín, sabemos que saben algo porque están en sintonía con las fuerzas oscuras de este mundo. Y observe lo predictivo que eran antes de la pandemia. ¿Qué pasa con los documentos militares que acabamos de ver que se filtraron del ejército alemán? Sí. Recuerda que leímos todos esos documentos escritos con mucha antelación sobre exactamente cómo deberían haber resultado los escenarios recientes. Y resultaron exactamente como deberían, ¿sí? Dijeron de 2 a 3 años. Aquí hay un artículo de la BBC que afirma que las amenazas de bomba provocan evacuaciones en varias casas estatales de Estados Unidos. Edificios de los capitolios estatales y al menos 6 estados fueron evacuados el miércoles después de haber sido objeto de amenaza de bomba. Un portavoz del secretario del estado de Kentucky dijo que la amenaza llegó en un correo electrónico masivo enviado a varias oficinas estatales en todos los Estados Unidos. La BBC revisó el correo electrónico que estaba dirigido a al menos 24 cámaras estatales y parece haber provocado el cierre de muchas al comienzo de la nueva sesión legislativa. No se han descubierto bomba y el FBI está investigando. Así que esto es constante alarmismo que está sucediendo. Y verás, la cuestión es que hay rumores todo el tiempo. ¿Qué tan serio es esto? Creo que podemos saber que es bastante serio. Ok, vayamos a manuscrito 114 y leamos lo que dice allí. India, China, Rusia y las ciudades de América. Miles de hombres y mujeres están muriendo de hambre. Los hombres adinerados, porque tienen el poder, controlan el mercado, compran a precios bajos todos los que pueden obtener y luego venden a precios mucho mayores. Esto significa hambre para las clases más pobres y resultará en una guerra civil. Ahora, se mencionan varios países allí, por lo que no se puede ser muy específico aquí, pero estallarán guerras civiles, eso es lo que dice, ¿verdad? Y solo para asegurarnos de que esto no se refiere a las guerras civiles que hay en la historia. No, esto es futuro. Habrá futuro. Un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que hubo nación. En aquel tiempo, entonces Michael se levantará, el gran príncipe que representa a los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo nación hasta entonces. Y en aquel tiempo tu pueblo será librado. Todo el que se encuentre escrito en el libro. Muchos serán purificados y emblanquecidos y probados, pero los impíos obrarán impíamente. Y ninguno de los malvados lo entenderá, pero los sabios entenderán. Entonces, Martín, debemos volvernos sabios. Y la única manera de volvernos sabios es estudiando la palabra de Dios. Eso es lo único. Entonces, si preguntamos, ¿estamos preparados? No queremos decir que estamos preparados por nuestras armas y cargando nuestras armas.
No, te está preparando con la palabra de Dios. Sí, te estás haciendo la pregunta, ¿estoy bien con Dios? Y veremos algunas cosas interesantes en un momento. Ahora, Martín, se han introducido muchas leyes en el mundo debido a las llamadas catástrofes que se avecinan y que se atribuyen a diversas cuestiones, ya sea el cambio climático o lo que sea. Y una legislación que realmente está tocando los bolsillos del hombre en la calle. Y hay mucha ira. Si esto es un plan o si es una casualidad que estas cosas sucedan, la historia lo dirá, o al menos el juicio lo dirá. Pero si conozco al diablo, entonces él tiene estrategias. Y si tienes agentes en esta tierra, y tiene muchos de ellos, entonces él transformará o transferirá esa estrategia a sus agentes en esta tierra. Y habrá disturbios civiles, que ya estamos viendo. Echemos un vistazo a algunas de estas cuestiones. Lo que dijiste es correcto. Muchos medios de comunicación ignoran por completo las protestas masivas que están teniendo lugar en estos momentos en Alemania. Como saben, soy de los Países Bajos y somos países vecinos de Alemania. Y he estado muy involucrada en las protestas de los agricultores de mi país de origen. Y cuando escuché de los agricultores alemanes que iban a salir a protestar, pensé, tengo que salir allí. La razón por la que los agricultores alemanes están protestando en este momento es porque en realidad hay una decisión del gobierno alemán que provocó mucha ira. El gobierno alemán ha decidido eliminar básicamente una exención fiscal sobre el diésel agrícola. Y eso no es solo lo único que han hecho en los últimos años para atacar y básicamente acosar a los agricultores alemanes. Los agricultores alemanes están sujetos, al igual que los agricultores holandeses y muchos agricultores del mundo occidental, a todo tipo de nuevas regulaciones y restricciones todo el tiempo. Esta es una protesta de esta magnitud que nunca antes habíamos visto en Alemania. Ahora, Martín, ¿la legislación contra los agricultores es solo una cuestión europea o es una cuestión mundial? Es un problema mundial. ¿Pero quieren provocar una hambruna? Exactamente. ¿Qué puede ser? Porque ese es el área que realmente quieres cuidar. Porque sin comida todos mueren. Y luego puede culpar a la calamidad, al tema que quiera, y puedes elegir tu tema. Puedes decir que es cambio climático, puedes decir que es el racismo, puedes decir que es el elitismo, cualquier cosa. Puedes decir que es comunismo, puedes decir que es capitalismo, cualquier cosa que sea su tendencia, súbase a ella, pero simplemente cree suficientemente caos como para pasar hambre. Y está provocando erupciones. Esta gente se está agitando por todas partes. Entonces, como puedes ver, la posibilidad de que esto aumente cada vez más y más a medida que la gente se agita más no es descabellada. Y los medios mundiales no hablan de sus respuestas, solo se están hablando de los problemas. Hay un artículo en Breitbart. Se esperan 10.000 personas en protesta por tractores alemanes mientras los camioneros se unen a los rebeldes. Los problemas de los camioneros empujándolos a la protesta de hoy y a lanzar otras protestas propias más adelante en la semana, incluido el aumento de los precios del CO2, un impuesto adicional al operar un vehículo impulsado por motor. Además, el resto significa castigar a los productores de emisiones y al aumento de los precios de las carreteras de peaje. Los propios manifestantes sobre los tractores también están en desacuerdo con las políticas gubernamentales que buscan recaudar más dinero para el Estado, castigando a quienes usan máquinas. En el caso de la agricultura, esto significa un aumento de los costos del combustible, ya que el gobierno retirará un subsidio al diésel y pondrá fin a la exención fiscal para los vehículos agrícolas. Y todo esto se basa en el cambio climático y el CO2, lo cual siempre he mantenido. Y también tengo experiencia científica. Esto es un montón de tonterías. Sí, pero eso hará que muchos se pongan furiosos. Pero sea como sea. Otro artículo del Washington Post. Más de 1 millón de personas se manifiestan en Alemania contra el creciente poder del partido de extrema derecha. Sí, entonces
tiene a la izquierda agitando contra la derecha agitando contra la izquierda. ¿Es esta una receta para la guerra civil? Seguro. Y esto es en Alemania, entonces Europa. Europa también lo es. Y no son solo ellos, es Italia y muchos lugares lo que se están conmocionando. Entonces, después de meses de creciente popularidad del AfD, el informe parece haber servido como una llamada de atención para los alemanes que se oponen al grupo y se estima que 1,4 millones de personas salieron a las calles durante el fin de semana. Entonces, tenemos a los partidos políticos de derecha demonizando a la izquierda y viceversa. ¿Lo mismo sucede en Estados Unidos? Sí. Está sucediendo en todo el mundo. Ok. Entonces, echemos un vistazo a lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Bueno, DeSantis acaba de terminar su campaña presidencial y respaldó a Trump. Es interesante, ¿verdad? Fue bastante feroz contra Trump. Y ahora dice que es solo la pandemia. Sí, lidiando con la pandemia y con Fauci. Entonces, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ingresó a las primarias presidenciales republicanas como la mayor amenaza de Trump, anunció el domingo que pondrá fin a su candidatura a la Casa Blanca y respaldará al expresidente. Luego promocionó su apoyo a Trump. Bueno, he tenido desacuerdos con Donald Trump, como la pandemia del coronavirus y el ascenso de Anthony Fauci. Trump es superior al actual titular, Joe Biden. Eso está claro. Por lo tanto, parece encaminarse hacia una carrera de un solo caballo. Pero sigue siendo una carrera de 2 caballos. Pero veamos dónde termina. Y luego, por supuesto, hay otro oponente, Vivek Ramaswamy, suspendió su campaña y también respaldó a Donald Trump y dijo que tomó la decisión después de determinar que no había camino a seguir para él en la carrera, ausente de cosas que no queremos que sucedan en este país. El novato político de 38 años que buscó replicar el ascenso de Trump como un outsider rico y grandilocuente, dijo que llamó al expresidente el lunes por la tarde para felicitarlo por su victoria en Iowa. Y luego, por supuesto, sabemos el resto. Sí. Y Nikki Haley es la única que se opone a Trump en este momento. Sí. Eso nos lleva, Martín, a uno de los temas favoritos en el mundo. Es decir, el Foro Económico Mundial. Y este año abrieron su ceremonia en Davos con una actuación de brujos. Así que, Martín, ¿cuál es el espíritu que reina allí? Por lo general, usualmente no hubo nada de espiritualismo o religión involucrada en esto. Pero ahora realmente está mostrando sus colores. ¿Se puede separar la religión de la política? No. ¿De la economía? No. Ok. Y al observar a estas personas y determinar cómo piensan y qué dicen, ¿es muy difícil discernir si están del lado de la Biblia o en contra de ella? No, no del todo. No necesitas cerebros para eso, ¿verdad? Puedes tener un ganglio activado y debería poder discernirlos. Sí. Ok. Aquí hay un artículo sobre el Foro Económico Mundial. La actuación del Dr. Brujo añade dimensión noticiosa. En un momento sin precedente en el renombrado Foro Económico Mundial de Davos, se desarrolló un espectáculo inusual cuando un médico brujo tradicional ocupó el centro del escenario, realizando encantamientos e involucrando a los asistentes en una experiencia espiritual, distinta de las formas típicas de empresas empresariales y políticas, un cambio desde lo convencional. Ahora, Martín, esto no es inusual. Tuvo lugar en el CERN. Se llevó a cabo en todo el mundo. Tiene lugar en los Juegos Olímpicos. Todos están involucrados en estos rituales paganos, ¿verdad? Bueno, incluso ha tenido lugar en el Vaticano, absolutamente. Así que realmente está mostrando sus verdaderos colores y hacia dónde se dirigen. Así que veamos algunas de esas cosas.
Bueno, espero que estén contentos con ese rush, porque ese espíritu que sopla allí, obviamente, no es el mismo que se experimentó en el día del Pentecostés, ¿verdad? Ok, lo dejaré allí. Este no es un estudio para eso. Pero eso es así. Puedes ver, como mencionaste, que no se puede simplemente eliminar la religión. Ahora, fuera de esto, ya que todos en el mundo están contentos con lo que ha estado sucediendo en el Foro Económico Mundial, o se ha convertido incluso en una especie de broma. Definitivamente, mucha gente habla con bastante franqueza estos días en el Foro Económico Mundial. Ok, bueno, así que echemos un vistazo al presidente de Argentina y lo que pensaba sobre la situación. No os dejéis intimidar, ni por la clase política ni por los parásitos que viven del Estado. No rendirse ante esta clase política que solo quiere mantenerse en el poder y conservar sus privilegios. No rendirse ante el avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y tengan la seguridad de que desde hoy la Argentina es tu aliado firme e incondicional. Te lo agradezco mucho y viva la libertad, carajo. Martín, ¿estaba contento con ellos? No está contento con ningún socialismo. Incluso recuerda que lo mostramos justo antes de terminar el año, cuando habló en contra del Papa sobre sus puntos de vista socialistas y todo eso. Así que ahora está muy a favor del capitalismo. Entonces se avecina una división a lo grande, ¿cierto? La Fundación del Patrimonio Mundial también tuvo algo que decir al respecto, o su portavoz, al menos muy interesante. Y no necesariamente estuvo de acuerdo con algunos de los sentimientos. Definitivamente no. Echemos un vistazo. Una cosa que Davos podría decir, y la gente que viene aquí defiende la democracia liberal. Es ridículo que tú o cualquiera describiera a Davos como una protección de la democracia liberal. Seré sincero aquí, porque creo que me han invitado a ser sincero, al menos a decirnos que tenemos esta crisis existencial con el llamado cambio climático. Las soluciones que las personas promedio conocen cuestan más vidas humanas, especialmente en Europa, durante el tiempo en que se necesita calefacción, que el problema y los problemas en sí. El tipo de persona que se unirá en la próxima administración conservadora se regirá por un principio, y ese es el de destruir el control que las élites políticas y los tecnócratas no electos tienen sobre la persona promedio. Y si se me permite, seré sincero y diré que la agenda que cada miembro de la administración debe tener es compilar una lista de todo lo que alguna vez se ha propuesto en el Foro Económico Mundial y rechazarlo todo. Ok, tomemos esa última afirmación. Esa es una declaración muy interesante. Haz una lista de todo lo que se ha decidido alguna vez en el Foro Económico Mundial. Y luego haz lo contrario. Recházalo. ¿Ok? Ahora, esta persona habla en nombre de la Fundación Heritage. Quizás elaboraron ellos un documento del Project 2025 en los Estados Unidos para la perfección. Sí, y dijeron que el nuevo presidente, si es republicano, las implementará de inmediato. Y la legislación dominical es parte de eso, arraigado en toda una sesión. Entonces, Martín, ¿existe la posibilidad de que el péndulo de esta tontería oscile en la dirección opuesta? Sí, hay que elegir el candidato a presidente que sea capaz de hacerlo. Desafortunadamente parece que será Trump. Ok, entonces digamos que Trump llega al poder. Entonces habrá esta implementación. Y tal vez incluso conduzca a una guerra civil. Puede que sí. Pero existe la determinación de volver a lo que llamamos nuestras raíces espirituales. Y no son paganas, son cristianas. Pero ¿qué pasa si se basan en premisas falsas de Roma y no en las Escrituras? Y eso es exactamente. ¿No es un golpe doble al que está planeando el diablo? Definitivamente. Y supongamos que, por ejemplo, que gane un demócrata. También se puede decir, vamos a plantar un escenario. Dicen, por ejemplo, que gana un demócrata y vuelven a decir que las elecciones fueron robadas. Eso también puede llevar a una guerra civil.
y entonces volverán y luego una unión abierta y definitivamente se avecina el caos. Así que, Martin, el cambio climático ha sido un problema muy importante. Bueno, especialmente también en el Foro Económico Mundial, sí. Y es por eso que están presionando por todas partes esta agenda, que están provocando todos estos disturbios, porque los tractoristas y los camioneros están en huelgas por cosas que se decidieron en el Foro Económico Mundial y se implementaron. Ahora, Tucker Carlson tuvo recientemente una entrevista con el científico que era profesor de Harvard y que renunció como profesor de Harvard porque se negó a pincharse. Así que este hombre tiene principios y es un científico bastante renombrado o un científico muy capaz que forma parte de un gran grupo. Y él va a hablar sobre algunas de las cuestiones que giran en torno a este tema del cambio climático. Escuchemos lo que tiene que decir. Willy Sun lleva mucho tiempo pensando en esto. Es astrofísico, geocientífico, pasó 31 años en Harvard. Dado que trabajó con tanto cuidado y tengo alrededor de 100 científicos trabajando conmigo, entonces no hablo en nombre de ellos, hablo en mi nombre. Mi opinión es que la ONU, el IPCC y el panel intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el cambio climático son uno de los principales problemas. Lo que significa que han engañado a personas que han estado usando la autoridad de la ciencia, lo cual no es cierto, ¿verdad? Básicamente son todos hackers gubernamentales. Bien, personas como John Kerry, que supongo que apenas puede tomar una clase de física adecuada, seguirán afirmando que el efecto invernadero es muy simple. Bien, y luego se niega a explicar cómo funciona, ¿cierto? Quiero decir, él hizo todo esto es muy terrible. Eso es realmente vergonzoso para Estados Unidos. Lo hizo en Brasil, Indonesia, hace varios años. ¿Está vergonzoso? ¿Cree que puede explicar cómo funciona? No, no lo creo. Incluso Al Gore, que decía saberlo, sabe algo de ciencia. Desafío a Al Gore. Hice algo de eso en su cara. De hecho, tuve la suerte de estar en una de esas guerras en la conferencia ecológica del Street Journal y estaba dando y estableciendo cosas con todos los estudiantes de UC Santa Bárbara. Por favor, asegúrese de que cuando surja la pregunta, deme el micrófono. Me hice amigo de ellos la noche anterior. Le expliqué todos los detalles de mi trabajo, así que me conecté a internet y pregunté a Al Gore, porque una de las principales cosas tristes es que se niegan a reconocer que, ya sabes, incluso en ciencia de la escuela primaria, el CO2 es un gas de vida. Cuando tienes más CO2, el reino vegetal, toda la ecología, incluso los océanos, tendrán más capacidad básica, más peces, más en todas partes, más vida, en esencial, por lo que se llama el gas de la vida. Y esta gente quiere demonizarlo como un gas que puede causar el calentamiento global. Puede hacer que los huracanes sean más rápidos, más débiles, no sé qué quieren, tener más lluvia, más sequía y todas estas otras tonterías que dicen, todo eso. Martin, no es así, es una tontería. En pocas palabras, estoy muy feliz de que hayamos sido consistentes al decir que la tontería del CO2 es solo eso, un montón de tonterías. Ese porcentaje en la atmósfera es tan infinitamente pequeño que no es posible que contribuya al cambio climático. Pero están usando modelos y fórmulas matemáticas y están diciendo exactamente lo que dijo este hombre. Disparates. Sí. Y hay bastante chiste sobre esto, ¿verdad? Sí. Veamos uno. Me gusta bastante este. Estoy seguro de que este no es, por supuesto, el USS Al Gore, pero es muy apropiado. El USS Al Gore, busque de investigación sobre el calentamiento global. Y estamos teniendo algunos de los inviernos más fríos de la historia. Y es por eso que ya no hablan realmente del calentamiento global, hablan del cambio climático. ¿Sabes qué? La cuestión es que esta sigue siendo una herramienta que utilizan para conseguir lo que quieren, sí. Pero la gente está enojada. Lo suficientemente enojado como para mover el péndulo en la otra dirección y moverse. Y por eso tiene toda esta legislación en vigor. Así que escuchemos lo que Weinstein tiene que decir sobre la cuestión. Es una emergencia de salud pública que el director general de la Organización Mundial de la Salud tiene total libertad para definir de la forma que considere adecuada, es decir, nada impide que se declare el cambio climático como una emergencia de salud pública
que desencadenaría lo opuesto en estas modificaciones. Seguimos viendo información errónea en las redes sociales y en los principales medios de comunicación sobre el acuerdo pandémico de que los países ahora están negociando la afirmación de que el acuerdo cederá poder a la OMS. Es simplemente falso. Son noticias falsas. Los países decidirán qué dice el acuerdo y los países por sí solos implementarán el acuerdo de acuerdo con sus propias leyes nacionales. Ningún país cederá soberanía alguna a la OMS. Si algún político, empresario o cualquier otra persona está confundida acerca de qué es y qué no es el acuerdo pandémico, estaremos más que felices de discutirlo. Por un lado, debo decir que eso no es lo que yo he visto, y es una noticia tremendamente buena. De hecho, lo que significa es que una vez más hemos logrado crear conciencia sobre algo a tiempo de que posiblemente todavía hay un resultado mejor disponible para nosotros. Esas eran claramente mentiras. Y por supuesto, se supone que decir eso ante una cámara te convencerá, ya sabes, nada podría mentir tan directamente, así que debe haber algo de verdad en lo que dice, lo cual por supuesto no tiene sentido, y cualquiera que vuelva a un mapa o siga un compendio de varias cosas que la gente ha dicho antes las cámaras durante el transcurso de la pestilencia 19, que luego jura que no dijeron, ya sabes, una vez más tarde sabes que estas personas se sientan muy cómodos diciendo totalmente falsas en cámara. No le haces pensar dos veces, ni sudar, ni nada. En realidad, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un memorándum en el que definió 3 tipos de terrorismo: desinformación y mala información. Y la desinformación son errores. La desinformación son errores intencionales. Las mentiras y la mala información son cosas que se basan en la verdad, pero que te hacen desconfiar de la autoridad. Discutir las mentiras de sus gobiernos es mala información y por lo tanto es una especie de terrorismo, lo cual debo señalar, por divertido que sea y por obvio que sea orwelliano, también es aterrador, porque si se ha descifrado la historia de la tiranía en expansión desde el comienzo de la guerra contra el terrorismo, usted sabe que terrorismo no es una palabra inglesa normal como lo era antes. Terrorismo es ahora una designación legal que hace que todos sus derechos se evaporen. Entonces, por el momento en el que el Departamento de Seguridad Nacional dice que usted es culpable de una especie de terrorismo por decir cosas verdaderas que le hacen desconfiar de su gobierno, también le está diciendo algo sobre los derechos que tiene para silenciarlo. Y ya no son derechos. Martín, además, el Papa no declaró terrorismo o terrorista a los que son fundamentales, es decir, lo que creen en la Biblia, que son terroristas. Entonces, ¿qué derechos tienen? Ninguno. Pero creo que deberíamos decirle al Papa que preferimos creer en la Biblia que en su desinformación. Oh, seguro. Ven que difundimos más información sobre su mala información, porque es la verdad, pero lo descubrimos. Ok, entonces, la mala información bíblica es realmente cierta. Sí. Ok. ¿Dónde entra el Papa en esto? Bueno, el Papa a Davos, el Foro Económico Mundial. El desarrollo necesita una brújula moral. En un mensaje al Foro Económico Mundial de Davos en el 2024, el Papa Francisco insta a las empresas y a los líderes mundiales a garantizar que el desarrollo económico beneficie a todos y siga ligado a la solidaridad. El Papa dijo que el desarrollo debe implicar cierta coordinación de la búsqueda del poder y el juego individual, ya sea político o económico, para el bien común de nuestra familia humana, dado prioridad a los pobres, a los necesitados y en aquellos en las situaciones más vulnerables. Ahora, ¿quién define el bien común? Él lo hace. Él lo hace. Él lo hace. Y el bien común es siempre contrario a la Biblia. Sí. Y nunca es bueno para usted, el individuo. Nunca es bueno para usted. Así que, Martín, este es el estado del mundo. Y este es el punto donde la gente debe tomar una decisión a favor o en contra del mal que parece estar en el poder. Ahora, incluso algunos de los partidarios acérrimos del Papa Francisco se están empezando a darse cuenta de que no todo está bien en el estado del Vaticano. Sí, es cierto. Entonces, incluso si a veces lo expusimos como un falso profeta,
Hay algo de verdad en lo que dice en este caso en particular. Ya que el año pasado llegó a su fin, ocurre algo sísmico, cuyas repercusiones se sentirán durante años. Para muchos de ustedes, esta es su llamada de atención. El Papa, jefe de la Iglesia Católica, aquel a quien la doctrina católica dice que es el vicario de Cristo, el representante del Mesías en la tierra, decretó a la Iglesia Católica ahora una de sus bendiciones a las uniones entre personas del mismo sexo, después de casi 2000 años de designar cosas como pecado grave, que ha sido el estándar del cristianismo durante 2000 años. El Papa ha decidido que la Iglesia Católica ahora bendecirá estas reuniones. El Papa Francisco y su liderazgo ha dicho de que se trata de inclusión y progreso. Se trata de ser amoroso. No se trata de inclusión ni de amar. Debemos amar y extender el amor de Dios a todos. Pero esto es otra cosa. ¿Qué es? Te diré qué es en una palabra. La palabra aparece en la Biblia. Se llama apostasía. Este es el gran momento de la apostasía del Papa. Es un momento decisivo. Es un momento de bandera roja, un hito para el catolicismo e incluso para la civilización occidental. Ahora, si estuviera observando de cerca, podrías verlo venir. Este es el mismo Papa que advirtió a los cristianos contra el pecado. No. Contra la idolatría, no. Contra la maldad, no. Advirtió a los cristianos contra la rigidez de los 10 mandamientos, contra la rigidez excesiva de los 10 mandamientos. Entonces, ¿cuál de los 10 mandamientos no debemos concentrarnos demasiado? ¿En tener otros dioses, ídolos, codicia, adulterio y el asesinato? ¿Sobre cuáles exactamente deberíamos volvernos menos fuertes? El Papa continuó diciéndonos que Dios nos da la libertad de buscar mandamientos en nuestra propia conciencia. ¿En serio? Entonces lo que pasó en el monte Sinaí con Moisés fue un error. Entonces Moisés debería haber bajado de la montaña y haberle dicho a los israelitas: tengo estos 10 mandamientos escritos en piedra, pero no se fijen demasiado en ellos. Busca tu propia conciencia, tu propio mandamiento. Si tu conciencia dice que el adulterio está bien, hazlo. Otros dioses tienen poder para ti. Adora un becerro de oro como lo está haciendo ahora. Dios los bendiga. O que el becerro los bendiga. El Papa Francisco dijo que alguien que se aferra firmemente a como los 10 mandamientos tienen algo mal en ellos, eso incluye a Jesús, porque hasta ahora donde yo sé, Jesús estaba bastante decidido con ello. El Papa continuó diciendo que los 10 mandamientos no son un regalo de Dios. ¿En serio? Bueno, entonces, ¿quién se lo dio? Descendieron al Sinaí desde una nave espacial. Continúa diciendo que si bien los 10 mandamientos no son un regalo de Dios, las bienaventuranzas sí lo son, porque, cito, te hacen sentir bien. Las bienaventuranzas son parte de un sermón en el que el Señor, el Mesías, dijo: si siquiera mira a una mujer con lujuria y está cometiendo adulterio, ¿no está eso en los 10 mandamientos? Quiero decir, un estudiante de escuela dominical de 10 años lo sabría, pero el Papa aparentemente no le dio mucha importancia. Y él dijo esto: siempre trato de entender de qué hay detrás de las personas que son demasiado jóvenes para haber visto a Moisés bajar del monte Sinaí con los 10 mandamientos y sin embargo todavía quieren obedecerlo. ¿De verdad dijo eso? ¿Qué es eso? No deberían seguir los 10 mandamientos porque los mandamientos llegaron hace un tiempo. Si no estuviste allí, no cuenta, olvídate de ellos. Si no tienes más de 3000 años, no te preocupes. Bueno, Martin habló mucho sobre los 10 mandamientos, pero omitió uno, desafortunadamente. Pero él es un rabino judío. Sí, entonces debería estar muy entusiasmado con el cuarto mandamiento también. Y el Papa obviamente no está entusiasmado con el cuarto mandamiento, porque le gusta pisotearlo. Y dice que es señal de su prioridad o su prerrogativa cambiar ese mandamiento para demostrar que él es el que tiene autoridad y no Dios. Entonces, Martin, este es el gran mal. ¿Y cómo este poder puede llamarse cristiano cuando niega la expiación? Cuando introduce el purgatorio, donde pagas por tus propios pecados y por lo tanto anula y deja sin efecto la cruz. Es una parodia que está más allá de la comprensión. E incluso cuando era católico romano, nunca pensé en esas cosas. Pero al estudiar la palabra de Dios, la enormidad del crimen contra la humanidad y contra el Dios del cielo es tan enorme que solo la destrucción total que promete la Biblia librará al mundo de este mal. Ahora, ¿cómo nos encontramos en este conflicto? Tenemos que tomar una decisión. ¿Tomamos las armas? No. Las únicas armas
que levantamos es la armadura de Dios. Esa es la única. Entonces, Sermon and Talks. Que Dios te ayude a comenzar la obra aquí mismo. No a esperar a que los ministros te despierten con un entusiasmo maravilloso. Dios quiere cristianos inteligentes. Quiere que cuentes el coste de la batalla. Él quiere que cuentes si puedes guerrear contra Satanás y su maldad espiritual en las alturas. ¿Puede? Sí. Con su ayuda, sí. No lo consigue con tus propias fuerzas, ¿bien? Así que coger un hacha o un arma de guerra no te ayudará. ¿A dónde vas a disparar? ¿Vas a disparar al diablo? Quiere que veas el plan de la batalla de la Confederación del Mal. La gente siempre dice, no hable de estas cosas, solo habla del amor. No, aquí dice que Dios quiere que entiendas la Confederación del Mal, para que puedas tomar una decisión decidida en su contra. Exactamente, porque de lo contrario simplemente dirás, está bien, podemos aceptarlo porque Dios lo ama, aceptemos el mal. ¿Okay? Y luego quiere que vean que hay ángeles en el ejército, que el capitán de nuestra salvación está a la cabeza. En otras palabras, uno analiza el problema. ¿Y quién está realmente luchando contra él? Jesús. ¿Por qué Jesús permite que el mal levante su cabeza hasta el punto de que cualquiera con medio cerebro pueda ver el mal detrás de él? ¿Por qué lo permite? Para que pueda elegir. Exactamente, para que puedas elegir. Son ellos los que hacen la guerra. Son ellos los que hacen el trabajo y nosotros cooperamos. Coincidimos y trabajamos con ellos. Ahora, ¿cómo trabajamos con ellos? Predicando el Evangelio, predicando la solución, predicando el amor de Cristo, predicando la expiación, predicando la salvación en Cristo y solo en Cristo. Así es como luchamos contra este enemigo. Entonces, cuando salimos y has visto un episodio como este, no gritas a todos para que empiecen a escuchar lo que está pasando. Lo obtiene a través de la Biblia, sí. Y luego debemos enfrentar esta confederación del mal. Y Dios le pondrá fin. Y muy pronto le pondrá fin. Y entonces será demasiado tarde para tomar una decisión. Haga la decisión ahora. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Benditos son los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Obedece a Dios u obedece a los poderes que están bajo el dragón. Esa es nuestra elección. Dios nos ayude a tomar la decisión correcta. Oremos. Padre Celestial, el mundo está al borde de la calamidad y el pueblo de Dios está durmiendo. Por favor, Señor, despiértalos. El tiempo se acaba. Está sucediendo. Danos la sabiduría y la fuerza para elegir el lado correcto. Alistarse en el ejército que finalmente barrerá el refugio de la mentira. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Señor Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.